Mis compañeros de trabajo recibieron un bono de retención de $32,000. Yo recibí $4,500. Me dijeron que apreciara el gesto. Esa noche, hackers atacaron nuestros sistemas a las 3 de la mañana. No dije una palabra. Para la mañana, a las 3:15 de la mañana, mientras hackers de Rumania intentaban entrar en las cuentas de clientes de un banco, desconecté mis auriculares y me fui. No porque tuviera miedo, no porque no pudiera manejarlo, sino porque acababan de decirme que yo valía $4,500, mientras que mi compañero Jason valía $32,000 por hacer la mitad del trabajo. Me llamo David Thompson. Tengo 47 años, y hasta hace 3 meses pasaba mis noches vigilando pantallas de computadora en Austin, asegurándome de que los hackers no entraran en cuentas bancarias mientras el resto de Texas dormía. No renuncié en un arrebato de gloria. No cerré mi laptop de golpe. No volteé mi escritorio, ni di algún discurso que la gente repetiría alrededor del enfriador de agua. Me fui de la forma en que te vas de un edificio que ha estado aplastando tus hombros durante 23 años. Lento, cuidadoso, y con esta extraña sensación de alivio una vez que el peso ya no era mío para cargar. Todo empezó con un anuncio de bono de retención una mañana de jueves. Ya sabes, el tipo de buenas noticias corporativas que en realidad es solo miedo vestido con traje y corbata. Yo trabajaba en el turno nocturno de ciberseguridad para Apex Security Solutions, una firma mediana que manejaba monitoreo de redes para instituciones financieras. Nada glamoroso en eso. Cuando una amenaza pasaba nuestras defensas a las 2:30 de la mañana, mi teléfono vibraba, y yo era el que revisaba los logs. Bloqueaba direcciones IP y evitaba que el fondo de retiro de alguien desapareciera en algún servidor en Rumania. El turno diurno se llevaba el crédito. El turno nocturno se llevaba la culpa. Configuración bastante estándar. Teníamos un pequeño equipo cubriendo las noches, 5 de nosotros rotando la cobertura durante la semana. 2 eran tipos sólidos que sabían lo que hacían. Uno era recién salido de la universidad, aún aprendiendo. Uno era este tipo que siempre parecía ocupado, pero nunca estaba disponible cuando las cosas se ponían feas. Y luego estaba Jason Wilson. Jason tenía 29 años, líder del equipo diurno, y tenía esa forma de hacer que todo sonara fácil. Siempre relajado, siempre sonriendo, como si el trabajo fuera solo seguir una lista de verificación. Decía cosas como, no te estreses, Dave, la gerencia sabe que somos la columna vertebral aquí. Mientras tanto, yo era el que detectó la amenaza persistente avanzada que casi derribó la plataforma de trading de nuestro cliente más grande la Nochebuena pasada, mientras él estaba en alguna fiesta navideña publicando fotos en Facebook. Así que cuando Lisa Roberts, nuestra directora de ingeniería, convocó una reunión general sobre bonos de retención para personal crítico, ya tenía una idea bastante clara de cómo iba a salir esto. Había estado suficiente tiempo para entender la matemática. El elogio no cuesta nada. El pánico cuesta todo. Lisa hizo toda la rutina de voz cálida. Estamos invirtiendo en nuestra gente. Queremos recompensar el compromiso y reconocer a nuestros contribuyentes más críticos. Contribuyentes críticos. Casi me reí en voz alta con esa. Había estado manteniendo sus sistemas seguros por más de 2 décadas, entrenando a nuevos empleados, actualizando protocolos de seguridad que deberían haber sido reescritos hace años. Si crítico significaba algo, significaba, si este tipo se va, estamos en serios problemas. Después de la reunión, Lisa llamó a la gente individualmente para entregar los números en privado. Movimiento inteligente. Más difícil para la gente comparar notas cuando lo haces así. Jason recibió su llamada primero. Regresó al chat del equipo con esa actitud falsa de humildad. Chicos, wow, realmente no lo esperaba. Realmente mostraron algo de amor. Luego me envió un mensaje privado con una captura de pantalla como si hubiera ganado la lotería. $32,000. Bono en efectivo. No opciones de acciones, no pago de horas extras. Dinero real con un acuerdo de retención para quedarse 12 meses. Agregó, te lo dije, Dave. ¿Saben quién importa por aquí? Mi estómago hizo algo desagradable. No exactamente celos, más como reconocimiento porque ya sabía cuál iba a ser mi número. Lisa me llamó 20 minutos después. Video encendido, gran sonrisa ensayada. Primero que nada, David, gracias. Has sido una fuerza estabilizadora en el turno nocturno por tantos años. Asentí porque eso es lo que haces. Asientes cuando la gente te da cumplidos para que puedan llegar a la parte donde explican por qué no vales tanto como pensabas. También te estamos ofreciendo un bono de retención. Estamos realmente emocionados por esto. Hizo una pausa como si esperara que yo rompiera en aplausos. $4,500. Por un segundo pensé que había cometido un error. Como si quizás hubiera olvidado un cero o leído la hoja de cálculo equivocada. Esperé que se corrigiera.
La forma en que esperas que alguien se dé cuenta de que acaba de decir algo completamente loco. No lo hizo. $4,500, repitió, aún con esa gran sonrisa. Y viene con el mismo acuerdo de 12 meses que todos los demás. La miré fijamente a través de la webcam y sentí este calor sordo subir por mi cuello. No irá todavía, más como vergüenza en su nombre. Como si acabara de decirme exactamente lo que pensaba que valía, y esperaba que le agradeciera por ser honesta al respecto. Ok, dije, porque no podía confiar en mi voz para hacer algo más. La sonrisa de Lisa se tensó un poco. Quiero que sepas que esto refleja consideraciones presupuestarias, no tu desempeño. Eres extremadamente valorado aquí, David. Claro, valorado por el precio de una camioneta pick-up usada. Cuando la llamada terminó, me quedé sentado en mi oficina en casa con las luces apagadas, monitores brillando azul, escuchando a mi hija arriba preparándose para su primer año en UT Pre-Med. Inteligente como el demonio, trabaja el doble de duro que yo nunca lo hice. Solo su matrícula iba a costarme $15,000 este semestre, y había estado contando con algo como este bono para ayudar a cubrirlo, sin tocar lo poco que tenía ahorrado para el retiro. Abrí mi hoja de cálculo personal, la donde rastreo todo desde pagos de hipoteca hasta cuentas de supermercado, y escribí $4,500 en una celda. Luego escribí $32,000 justo debajo. No para torturarme, solo para verlo en números claros. Una semana antes, Jason había perdido una alerta de seguridad crítica porque se había apartado de su escritorio para tomar café. Yo fui el que la detectó durante el traspaso, la escaló correctamente y evitó que nuestro cliente tuviera sus datos de clientes expuestos durante horas pico de trading. Lisa había enviado un email al equipo agradeciendo a todos por mantener nuestros altos estándares. Ahora me estaban ofreciendo dinero de bolsillo para encerrarme en otro año de ver a otros tomar crédito por mi trabajo. Lo peor, Jason ni siquiera era el verdadero problema. Solo era el síntoma más ruidoso de algo que había estado ignorando por demasiado tiempo. Esa noche del lunes, alrededor de las 11:30 p.m., nuestro sistema de monitoreo empezó a lanzar alertas. Empezó pequeño, luego se puso feo rápido. Algún grupo de Europa del Este estaba probando las redes de uno de nuestros clientes financieros, probando vulnerabilidades en su portal de clientes. Usualmente implementaríamos nuestros procedimientos estándar de bloqueo y escalaríamos por canales normales, pero nuestros protocolos de respuesta estaban desactualizados. La última vez que sugerí actualizarlos, Lisa me dijo que me enfocara en la ejecución, no en la mejora de procesos. Mi teléfono vibró. Jason, por supuesto. Hey, Dave, viendo algo de actividad en el dashboard del cliente. ¿Lo tienes vigilado? Miré el patrón de ataque desarrollándose en mis pantallas. Miré la cola de alertas llenándose más rápido de lo que podía limpiar. Luego abrí ese acuerdo de retención que Lisa me había enviado por email. Compromiso mínimo de 12 meses. Repago inmediato si me iba temprano. Cláusula de confidencialidad sobre montos de bonos. Otra cláusula sobre empleo a voluntad permanece en efecto. Querían tenerme encerrado, pero querían mantenerse libres para cortarme cuando les conviniera. El ataque estaba escalando. 3 vectores de entrada diferentes ahora. Coordinados, pero sutiles. Estos no eran script kiddies. Esto era trabajo profesional, el tipo que mantiene a ejecutivos bancarios despiertos por la noche y hace que firmas de ciberseguridad sean demandadas hasta la bancarrota. Había visto este patrón antes. Nochebuena hace 2 años, fin de semana del Día de los Caídos el año pasado. Siempre durante feriados o fines de semana, cuando el turno diurno se había ido, y era solo yo y quizás otro tipo sosteniendo el fuerte. Siempre cuando la gente que se llevaba el crédito no estaba para manejar las consecuencias. Mi teléfono vibró de nuevo. Jason, Dave, esto se está poniendo bastante peliagudo. ¿Deberíamos incluir a Lisa? Miré ese mensaje por mucho tiempo. ¿Deberíamos incluir a Lisa? ¿La misma Lisa que acababa de decirme que valía $4,500? ¿La misma Lisa que me dijo que me enfocara en la ejecución en lugar de mejorar nuestras defensas? La misma Lisa que estaba profundamente dormida en su casa suburbana mientras hackers intentaban robar los ahorros de vida de la gente. Tu decisión. Escribí de vuelta. Eres el líder del equipo. Aparecieron 3 puntos, luego desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Jason estaba escribiendo algo, luego borrándolo, luego intentándolo de nuevo. Finalmente. Creo que deberías llamarla. Tú sabes esto mejor que nadie. Ahí estaba. La verdad que todos sabían, pero nadie quería decir en voz alta. Cuando las cosas se ponían serias, cuando se necesitaba verdadera expertise, venían a mí. El tipo que valía $4,500. A las 2:45 de la mañana, Lisa finalmente contestó mi llamada de escalada, voz espesa por el sueño y la irritación. ¿Es urgente, David?
Miré el ataque escalar hasta el punto donde iba a empezar a impactar operaciones del cliente, violaciones de SLA, llamadas enojadas a ejecutivos, todo el desastre. Sí, dije, y mi voz estaba calmada de una forma que me sorprendió. ¿Qué tan urgente? Miré mis pantallas, miré el acuerdo de retención aún abierto en otra ventana. Miré el reloj contando hacia abajo hasta cuando esto se convertiría en problema de alguien más para explicar a gente muy enojada con abogados muy caros. Están dentro de los sistemas administrativos ahora. Si obtienen acceso root, tendrán llaves a todo. Cada cliente, cada cuenta, cada transacción. Silencio en su lado. No el buen tipo de silencio donde alguien está pensando. El malo donde alguien se da cuenta de que está por encima de su cabeza. ¿Qué necesitas que haga? Preguntó. Nada. Solo quería que supieras dónde estamos parados. ¿Puedes detenerlos? Podía. Había detenido ataques peores con menos aviso y menos recursos. Había sido el tipo limpiando desastres como este por 2 décadas, mientras otros dormían pacíficamente en sus camas. Probablemente, dije. Entonces haz lo que tengas que hacer, David. Solo arréglalo. A las 3:10 am, después de 20 minutos de guiarla por detalles técnicos que debería haber entendido, pero no, dijo de nuevo. Solo haz lo que tengas que hacer para arreglarlo, David. A las 3:15 am me puse de pie de mi escritorio, desconecté mis auriculares y quité mi placa de seguridad del cordón como si estuviera quitando algo que nunca realmente me había pertenecido en primer lugar. Y me fui. No entré en pánico después. No pasé la noche mirando el techo, preguntándome si había cometido un error. Mi cerebro solo se sintió tranquilo, como si finalmente hubiera dejado de intentar justificar cosas que nunca habían tenido sentido. Lo gracioso de alejarte de un ataque cibernético es que el ataque no se detiene solo porque ya no estás allí para combatirlo. Los hackers rumanos no empacaron y fueron a casa porque David Thompson decidió que ya estaba harto de ser subvalorado. Siguieron trabajando, siguieron probando, siguieron intentando entrar en sistemas que ahora estaban defendidos por gente que no entendía cómo esos sistemas realmente funcionaban. Me enteré después, mucho después, que les tomó 3 horas contener lo que yo podría haber detenido en 30 minutos. 3 horas de datos financieros en riesgo. 3 horas de violaciones de SLA acumulándose. 3 horas de Lisa y Paul Anderson, nuestro VPP de operaciones, corriendo como si su cabello estuviera en llamas, intentando averiguar por qué su cobertura nocturna había desaparecido de repente. Para las 6 am, habían logrado contener la amenaza inmediata, pero el daño estaba hecho. No solo a los sistemas, a la reputación de la compañía. Cuando estás en ciberseguridad, la palabra viaja rápido. Otras firmas oyen sobre incidentes. Clientes empiezan a hacer preguntas incómodas. Compañías de seguros empiezan a ajustar primas. Para el mediodía del día siguiente, mi teléfono estaba zumbando como una avispa enojada. Mensajes de Slack primero, luego textos, luego llamadas perdidas de Lisa que no se molestó en seguir con mensajes de voz. Cuando los gerentes están confiados, dejan mensajes detallados. Cuando están asustados, solo siguen llamando. Revisé mi email de trabajo una vez solo para ver el daño. Los tickets nocturnos se habían acumulado como hojas de otoño. El cliente en Europa había escalado a su VP de operaciones. Otro cliente estaba amenazando con invocar cláusulas de penalidad en su contrato. Enterrado en mi bandeja estaba una invitación de calendario titulada Discusión de cobertura de emergencia. Sin agenda, sin disculpa. Ahí es cuando mi irritación se afiló en algo más limpio. Esto no era repentino. No había sido una mala noche o un malentendido. Era un patrón que había estado rodeando por 23 años diciéndome que era temporal. Que así es como funcionan los turnos nocturnos en la América corporativa. Empecé a recopilar documentación, no enojado, metódicamente. Revisiones de desempeño, reportes de incidentes, certificaciones de seguridad que había mantenido en mi propio tiempo y dinero. Cada amenaza mayor que había neutralizado en el último año tenía marcas de tiempo entre medianoche y 6 am. Mi firma en algún lugar de la cadena de resolución. El programa de retención en letra pequeña contaba su propia historia. El dinero venía de un presupuesto discrecional que Lisa controlaba. Los montos no estaban atados a métricas de desempeño o antigüedad. Estaban atados a percepción de liderazgo, lo que significaba quién hacía que los ejecutivos se sintieran seguros durante horas de oficina. Jason los hacía sentir seguros. Yo hacía desaparecer problemas en la oscuridad, donde nadie tenía que pensar en ellos. El verdadero golpe estaba enterrado en la página 3 del acuerdo de retención. Una cláusula sobre expectativas de desempeño durante el período de compromiso. Esencialmente, si firmabas el acuerdo, te comprometías al mismo workload y responsabilidades. Por 12 meses, independientemente de cualquier cambio en personal, alcance o frecuencia de incidentes, no solo estaban comprando tu lealtad,
Estaban comprando tu disponibilidad. Para Jason, eso significaba 12 meses de trabajo diurno, horas regulares, niveles de estrés manejables. Para mí, eso significaba 12 meses de ser la única cosa entre hackers hábiles y el dinero de otras personas. Cada noche por el precio de un auto usado decente. Para el miércoles por la tarde, Paul Anderson, nuestro VP de operaciones, me llamó directamente. Había hablado con Paul exactamente 3 veces en 23 años, y cada conversación pasó cuando algo ya estaba en llamas. David, dijo, saltando cualquier cortesía. Estamos viendo algunos problemas en cascada de la noche del lunes, Lisa dice. Tú tienes el mayor contexto en nuestros protocolos de respuesta. Contexto. No autoridad, no propiedad. Contexto. Lo tengo, dije. ¿Puedes saltar a una llamada con el equipo? Ayúdanos a resolver esto. Pensé en ese acuerdo de retención sin firmar en mi bandeja. Pensé en la cláusula de repago. Pensé en la captura de pantalla de Jason y esa diferencia de $27,500. Puedo, dije lentamente. Pero no lo haré. Silencio en su lado. Lo suficientemente largo para decirme todo lo que necesitaba saber. ¿Por qué no?, preguntó Paul. Porque eso es para lo que era el bono de retención. Tomaron su decisión sobre quién vale la pena retener. Exhaló fuerte por la nariz, irritado ahora pero intentando mantenerlo profesional. David, este no es el momento para esa conversación. Es exactamente el momento, Paul. Querían retenerme por $4,500. Esto es lo que quedarse se ve. Lo resolveremos mañana, dijo, y colgó. Ahí es cuando todo aceleró. Para el jueves por la mañana, la página de estado de nuestro cliente pasó de verde, a amarillo, a naranja. Alguien cometió el error de publicar una actualización que mencionaba restricciones de recursos internos. Restricciones de recursos internos significaba gente, y a los clientes no les gusta oír que la gente que protege su dinero no está disponible. Para el viernes, Jason me llamó directamente, no un texto esta vez. Una llamada real. Dave, dijo, y podía oír teclas en el fondo. Mira, sé que estás molesto por lo del bono, pero realmente necesitamos tu ayuda aquí. Lisa nos está respirando en la nuca, y honestamente estoy por encima de mi cabeza con algunas de estas cosas avanzadas. Ahí estaba. No una disculpa, no reconocimiento de la disparidad, solo necesidad. Tú recibiste el bono, Jason. Esto es para lo que es. Estuvo callado unos segundos. Vamos, hombre, eso no es justo. Casi sonreí. Tienes razón, no es justo, solo que ya no es mi problema. Mira, sé que no conozco los sistemas como tú. Toda esa documentación que escribiste, algo de ella está desactualizada, y buena suerte descifrándola, dije, y terminé la llamada. Para el lunes siguiente, la página de estado de la compañía estaba roja. Ahí es cuando el liderazgo realmente empezó a entrar en pánico, no por el dinero, por la visibilidad. Páginas de estado rojas ponen nerviosos a los clientes. Clientes nerviosos llaman a ejecutivos. A ejecutivos no les gusta que los llamen en casa. La hermosa ironía era que los sistemas no estaban realmente rotos, solo estaban sin defensa. Como una casa con todas las cerraduras quitadas, pero las puertas aún de pie. Todo parecía normal hasta que alguien intentaba probarlo. El martes por la mañana, Lisa me envió email directamente, sin CCs, sin lenguaje corporativo. David, necesitamos hablar. ¿Qué se necesitará? Lo leí 2 veces, luego escribí 3 oraciones. Estoy abierto a discutir alineación de compensación con estándares de la industria, camino claro de avance y transición a cobertura diurna. Hasta entonces, no estoy disponible para soporte de emergencia. Esto no es punitivo, es profesional. En una hora, Real Golachonos Anche se había unido al hilo de email. Para la tarde, Legal estaba copiado. No estaban allí por mí. Estaban allí porque alguien finalmente había hecho la pregunta obvia. ¿Cómo un solo tipo alejándose derriba toda nuestra operación nocturna? Esa pregunta no lleva a promociones, lleva a auditorías. Para el jueves, la historia dentro de la compañía había cambiado. La gente dejó de pedirme que regresara y empezó a preguntar quién aprobó qué, cuándo y por qué. Alguien notó que las revisiones de desempeño del turno nocturno estaban capped en cumple expectativas, independientemente del desempeño real. Alguien más notó que los bonos de retención no estaban documentados contra ningún criterio objetivo. Alguien más notó que Jason había firmado su acuerdo solo horas antes de un incidente que no podía manejar solo. Paul programó una revisión de mejora de procesos. Lisa dejó de responder emails por completo. Y ahí es cuando me golpeó. Pensaron que me había ido, pero no me había ido. Las consecuencias de cómo me habían tratado solo estaban llegando a una pista de auditoría a la vez.
La auditoría no vino con luces parpadeantes. Llegó como bloques de calendario titulados Revisión y Seguimiento, reservados por gente que nunca se unía a llamadas nocturnas y nunca preguntaba cómo se arreglaban las caídas. No necesitaban explicaciones. Tenían timelines, logs, emails, acuerdos firmados con números diferentes para el mismo rol. Lisa desapareció primero. Oficialmente estaba persiguiendo otras oportunidades. Extraoficialmente, su nombre solo dejó de aparecer en directorios de la compañía. Cuando alguien ha estado con una compañía por 8 años y luego desaparece sin un email de despedida, sabes que la decisión no fue mutua. Jason duró más. Intentó llenar el vacío, empezó a publicar actualizaciones, voluntariándose para llamadas, hablando más fuerte en reuniones. Pero la visibilidad funciona en ambas direcciones. Cuando la gente empezó a hacer preguntas detalladas sobre protocolos de seguridad y procedimientos de respuesta a incidentes, sus respuestas se adelgazaron rápido. No era incompetente. Solo no conocía los sistemas de la forma que pensaba que lo hacía. Y ahora, todos podían verlo. 3 semanas después de que me fui, un reclutador con el que había hablado años antes se contactó. Posición diurna en una compañía tech más grande aquí en Austin. Mismo alcance técnico, pero con progresión de carrera real, y un equipo que entendía lo que realmente involucraba el trabajo de ciberseguridad. La conversación fue diferente a cualquier entrevista de trabajo que había tenido en años. No me pidieron justificar mi experiencia o probar mi valor. Ya habían hecho su tarea. Sabían sobre el incidente en Apex. Sabían sobre el programa de retención. Sabían que las compañías a veces cometen errores caros sobre quién eligen mantener. No estamos buscando a alguien para limpiar problemas en la oscuridad, dijo el gerente de contratación. Estamos buscando a alguien para construir sistemas que eviten que los problemas ocurran en primer lugar. La oferta volvió con un aumento base de $18,000 sobre lo que ganaba, mejores beneficios de salud y ningún acuerdo de retención requerido. Me querían por lo que podía hacer, no porque tuvieran miedo de que me fuera. La acepté el mismo día. León Sopro Sánchez en Apex me envió email a mitad de semana. Redacción cuidadosa, sin disculpa. Querían cerrar el ciclo en mi estado de empleo. Respondí con una carta de renuncia limpia. 2 párrafos, sin acusaciones, solo hechos. Último día trabajado, razón para irse. Desalineación de alcance de rol y compensación. Legal firmó en 1 hora. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Ya no intentaban retenerme. Intentaban reducir su responsabilidad. Entregué el acceso de la forma que siempre había hecho. Documentado, completo, profesional. No sabotaje nada. No borré archivos. No necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho por gente que pensaba que la expertise era reemplazable y la lealtad barata. Jason duró los completos 12 meses, pero nunca recibió otro bono. Esa fue la verdadera karma. No dramática, no cinematográfica. Solo un tipo de 29 años viendo su carrera estancarse mientras averiguaba cuánto no sabía realmente. Se fue 6 meses después de que terminara su período de retención. Lo último que oí, estaba haciendo soporte de escritorio en algún lugar en Dallas. En cuanto a mí, la primera vez que mi teléfono sonó a las 2 de la mañana en el nuevo trabajo, fue un número equivocado. Lo silencié y volví a dormir sin pensar en niveles de amenaza o SLAs de clientes, o si alguien me culparía si no arreglaba algo antes de la mañana. Porque irme a las 3:15 de la mañana no fue la parte dramática. La parte dramática fue darme cuenta de que ya no tenía que probar mi valor estando exhausto más. Pagaron por mantener a la persona equivocada, y yo solo dejé de pretender que eso era mi responsabilidad arreglar. Mi hija empieza su 2.º año en el otoño, pre-med justo como planeó, y por primera vez en años no estoy preocupado por cómo lo pagaremos. El programa de asistencia de matrícula del nuevo trabajo cubre la mitad, y el aumento de salario cubre el resto con margen de sobra. Pero la verdadera victoria no es financiera. Es más simple que eso. Duermo toda la noche ahora. Cuando mi teléfono vibra a las 2 de la mañana, usualmente es solo un texto de mi hija estudiando tarde en la biblioteca, preguntando si estoy orgulloso de ella. Siempre respondo lo mismo. Más de lo que sabes. 23 años gastados creyendo que si solo trabajaba lo suficiente, era lo suficientemente leal, resolvía suficientes problemas que otros no podían, eventualmente sería valorado de la forma que merecía. Tomó una brecha de bono de retención de $27,500, enseñarme algo que todo hombre de 47 años debería saber ya. Tu valor no está determinado por cuánto castigo estás dispuesto a absorber. A veces la mejor venganza es solo negarte a ser subvalorado más. Todo lo demás se arregla solo.